Buenos días a todos y a todas, estudiantes, profesores, funcionarios, no sé si veo por ahí, puede haber también, a todos en general. Muchas gracias por haber venido. Vamos a comenzar con la conferencia. Algunas palabras antes de comenzar. Esta actividad se enmarca en la difusión de la investigación sociológica que como Instituto de Historia y Ciencias Sociales hemos venido desarrollando este último tiempo, de manera de comprender precisamente, ¿cierto?, la investigación sociológica como una perspectiva fundamental de análisis y de comprensión de la sociedad contemporánea. En particular desde una matriz epistémica, social, política y económica que nos permite comprender esta sociedad contemporánea, que sería el neoliberalismo, ¿cierto? O como lo llama Alexander, el capitalismo contemporáneo. Bueno, y tiene como objetivo esta actividad presentar a estudiantes, académicos y funcionarios de la Facultad de Filosofía y de Humanidades y de la universidad en general el trabajo que el sociólogo Alexander Páez viene realizando desde la Fundación Sol acerca de la deuda como mecanismo de explotación, desposesión y control social. En efecto, una de las aristas más importantes para comprender la implementación del neoliberalismo en Chile y en el mundo, por cierto, está vinculada con la deuda y con el crédito. Los conflictos salariales del siglo XIX y del XX fundamentalmente se reconfiguran y se resignifican con la creación de este instrumento mágico, por decirlo así, ¿cierto?, que permite acceder a bienes con independencia de nuestro salario. Bueno, para profundizar sobre este tema, estamos muy contentos como Instituto de Historia y Ciencias Sociales y como Escuela de Historia y Ciencias Sociales de contar con Alexander. Alexander es sociólogo por la Universidad de Chile y es diplomado en métodos estadísticos por la Universidad Católica. Fue el coordinador técnico de la nueva encuesta de empleo del Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, y desarrolló o ha desarrollado investigaciones en el área de estudios para la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior. Forma actualmente parte de la Unidad de Estadísticas del Trabajo y las Tendencias del Trabajo de la Fundación Sol, y sus principales temas de interés son metodología para la medición del empleo, empleo informal, nuevas formas de trabajo, financiarización y endeudamiento. Dejo entonces con ustedes a Alexander con la conferencia titulada Desde una sociedad de productores hacia una sociedad de deudores, las múltiples explotaciones en el capitalismo contemporáneo. Muchas gracias, Juan Pablo, por la introducción. Agradecer la invitación. Desde Fundación Sol venimos ya hace unos 5 o 6 años de manera constante y sistemática, digamos, generando investigación con un enfoque crítico que ha estado fundamentalmente asociado a el desarrollo de el trabajo, la sindicalización y la educación como temas fundamentales, ¿ya? Nuestro principal espíritu, digamos, o lo que nosotros queremos aportar un poco a la discusión crítica, ya es establecer investigación rigurosa, basada en altos estándares metodológicos, ¿cierto? Y no necesariamente solamente cuantitativa, pero dentro de la fundación hay preferentemente, digamos, un interés en ese sentido, ¿ya? Lo cual no quita que haya complementariedad metodológica, ni mucho menos. Entonces, un poco la investigación o el trabajo que he venido realizando se enmarca en digamos, en esa dimensión, en ese circuito, ¿ya? Por eso, un poco la presentación que les vengo a hacer, si bien tiene un componente conceptual e histórico relevante, ¿ya? Dado que la discusión sobre la deuda y el endeudamiento de los hogares en particular merece una discusión, ¿cierto?, de un nuevo marco conceptual y analítico necesario para entender aquello, ¿ya? Para entender el fenómeno que estamos observando, que es reciente, ¿ya? Y en tanto historia reciente, ¿cierto?, siempre las ciencias sociales vamos a tener cierta dificultad para entender históricamente sucesos que están, digamos,
emergiendo de cierta forma, aunque algunos nos dirán, ¿cierto? Desde la sociología histórica, por ejemplo, un Giovanni Arrighi nos dirá que el tema del endeudamiento o de la financiarización es un viejo cuento del capitalismo, ¿ya? Otros como Immanuel Wallerstein, ¿cierto? También asociado a la misma escuela de los sistemas mundo, también nos va a decir, ojo, que las unidades domésticas históricamente y concretamente en el capitalismo se semiproletarizan. Es decir, no necesariamente el salario, tal como lo pensaba Marx en términos típicos ideales, ¿cierto? Reproduce el costo de la mercancía de trabajo, ¿ya? El asunto del crédito viene un poco a cuestionar, ¿cierto? Incluso ciertos supuestos básicos de la concepción marxista acerca de la explotación en el lugar de la producción, ¿ya? Gabriel Salazar lo ha planteado, ¿cierto?, que en definitiva el golpe de Estado, de una forma bien burlona, por supuesto, y esquemática, lo que vino a hacer, ¿cierto?, fue a trasladar la plusvalía generada en el lugar de la producción al lugar de la circulación, ¿ya? Al consumo, ¿cierto?, a los derechos sociales básicos, etcétera, ¿ya? Y para generar ese traslado de la generación de plusvalía desde la producción a la circulación, se necesitan ciertos mecanismos institucionales, decretos, leyes que menciona Gabriel Salazar, ¿cierto?, como la privatización de la salud, la privatización de la educación, la privatización del sistema de pensiones, ¿cierto?, y la contención salarial vía contención de la actividad sindical, ¿ya? Entonces, de esta forma, Gabriel Salazar, de manera histórica, ¿cierto?, menciona o nombra teóricamente e históricamente el traspaso, ¿cierto?, a una sociedad neoliberal. Entonces, de cierta forma, tal cual lo plantea Juan Pablo, lo que uno está discutiendo cuando discute el endeudamiento de los hogares, está discutiendo cuál es la quinta esencia un poco material de la reproducción del neoliberalismo. Obviamente no solamente se acota en términos de la reproducción material, el neoliberalismo tiene un componente ideológico central. De hecho, esa es la confusión que más fuerte genera un poco la deuda en este sentido, ¿ya? La confusión moral, ¿ya? Que antropólogo económico como David Graeber ya plantea que en un libro monumental que él realizó donde investiga 5.000 años de deuda, ¿ya? Él plantea que el discurso moral, ¿ya?, el discurso religioso, ¿ya?, se alimenta de un discurso contable, de contabilidad, ¿ya? Todo lo que es el don, el crédito, la confianza, el mismo dinero, ¿ya?, se basan como en aspectos simbólicos que están basados fundamentalmente en aspectos religiosos, ¿ya?, que se toman porque ya en los templos, ¿cierto?, de la antigüedad se tenía necesariamente que generar una suerte de dinero contable, ¿ya? Y ese dinero contable, ¿cierto?, tenía las veces de una administración de lo que es la organización de ese templo, ¿ya?, y la producción del dinero, digamos, ¿ya?, básicamente para alimentar a los ejércitos regulares que se estaban empezando en ese minuto. Entonces, al complejizar un poco y al ir hundiendo, ¿cierto?, las raíces en lo que implica la deuda en la actualidad, cuáles son sus alcances morales, ¿cierto?, cuáles son sus alcances económicos, en donde uno se da cuenta cuál es el entramado social e histórico que implica una sujeción de los hogares a este tipo de deuda, ¿ya? Nos sacamos de la cabeza, ¿cierto?, el sistema de crédito como una suerte de mercado crediticio, en el cual hay un demandante de crédito y hay un oferente de crédito, ¿ya? Ese supuesto intercambio entre iguales, ¿ya?, que ya fue, digamos, criticado en el ámbito del trabajo, ¿cierto?, asociado al contrato individual, ¿cierto? El contrato individual se plantea como un contrato entre iguales, ¿cierto?, la lógica neoclásica de la demanda y oferta de trabajo, ¿cierto?, que un oferente de trabajo, que sería el trabajador, ¿cierto?, en igualdad de condiciones, negocia el precio del salario con un demandante de trabajo, que sería el empleador, ¿cierto? Esa crítica a ese contrato individual ya fue realizado, ¿ya? Sin embargo, seguimos sosteniendo, ¿ya?, que el endeudamiento es cuasi un problema moral de exceso de consumo por parte de los hogares. Yo creo que ahí viene como un poco la discusión moral fundamental. ¿Hasta qué punto esto sigue siendo responsabilidad o culpa, nuevamente, ¿cierto?, nociones religiosas asociadas a cierta moral, ¿cierto?, en términos de los niveles de endeudamiento que vive Chile, ¿ya? Que luego vamos a ver con algunos datos, ¿cierto? Según ciertas cifras, los niveles de endeudamiento que hay en Chile ni se acercan a los que viven en países como Estados Unidos, ¿cierto?, o la misma Unión Europea, ¿ya? Que si uno lo mide, por ejemplo, en la relación deuda-ingreso,
Ya tenemos países como Holanda, que tienen una relación deuda-ingreso de 300%. ¿Ya? Es decir, tienen 3 veces la deuda, el monto de deuda en relación a lo que tienen de ingreso. Un hogar como un país como Holanda, ¿ya? Que duplica el PIB per cápita chileno. ¿Ya? Entonces, cuando uno logra como dimensionar las magnitudes en países ricos, de alto ingreso, ¿cierto? Con PIB per cápita, ¿cierto? Muy superior al de Chile, y estamos viendo que en esos hogares está ocurriendo el tema de un sobreendeudamiento, lo que uno tiene que cuestionarse es que hasta qué punto el endeudamiento se explica por factores individuales. Hasta qué punto el endeudamiento se explica por factores cíclicos del ciclo económico, por ejemplo, que es como toda la vertiente neoclásica de explicación de la burbuja inmobiliaria, que se producen básicamente por una desregulación bancaria, por un exceso de previsión y de cálculo, ¿sí?, del sistema bancario en general, ¿ya?, versus un marco teórico que nos presenta la deuda como una tendencia secular del capitalismo histórico como tal. Siento que en parte esa es la discusión como más general que se establece cuando uno discute sobre la deuda. ¿Hasta qué punto una tendencia secular, por lo tanto el ámbito de transición hacia otra forma de entender la producción económica, ¿ya?, o bien es simplemente un tema cíclico de excesos del propio capital asociado a sus ciclos coyunturales de recuperación económica, ¿ya? Eso es un poco lo que está quizá en discusión, ¿ya? Los antecedentes que yo les quiero mostrar apuntan a que esta es una tendencia más bien secular, ¿ya? Mi marco teórico está sostenido fundamentalmente en sociología histórica, ¿ya?, y en planteamientos neomarxistas, ¿cierto?, sobre el papel de la deuda en la reproducción de los hogares, ¿ya? Desde ese punto de vista me afirmo mucho en un autor como David Harvey, ya es un geógrafo neomarxista que a esta altura supera con creces, digamos, la especialidad, ¿cierto?, disciplinar, aunque tiene ahí trabajos bastante interesantes, ¿cierto?, asociado al desarrollo urbano y la ciudad, ¿ya? Pero él ya se empina como una suerte teórico social más general, ¿ya? Y sobre todo como una persona que está reinterpretando ciertas claves marxistas que no fueron bien desarrolladas en su minuto, sobre todo el desarrollo del sistema de crédito, ¿ya?, que es bastante importante para entender lo que él llama en este minuto, en este proceso del capitalismo, ¿ya?, histórico, como acumulación flexible, ¿ya?, contraponiéndola a la acumulación fordista, que es la que habría en el periodo anterior, ¿ya? Entonces, un poco para empezar la presentación, es bien larga, pero la voy a ir saltando, ¿ya?, en virtud de cómo vamos desarrollando la presentación. Entonces, un sentido común sociológico del cambio como epocal en general, ¿cierto?, es que estamos en una sociedad de consumo, ¿sí? Estamos desarrollando una suerte de civilización del consumo, producto del aumento, ¿cierto?, de la producción industrial inédita que tuvo la humanidad en los gloriosos años 30 del capitalismo, sobre todo posguerra hasta la época del 70, ¿ya? Se supone que se vivió un gran boom, ¿cierto?, de producción industrial, de crecimiento del obrero asalariado industrial, ¿ya?, de altísima organización sindical, ¿cierto?, y todos los, me imagino que acá ya se conocen, ¿cierto?, todos los pormenores de un régimen de acumulación basado en el Fordismo, ¿ya?, que es básicamente aumentar el consumo vía demanda interna, aumento de salario, permitir la organización sindical a niveles altísimos de organización política, participación de los sindicatos en el mismo Estado, ¿cierto?, etcétera, 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 ¿ya? Ese círculo virtuoso, ¿ya?, de producción industrial, aumento de salario, aumento del consumo, aumento de la demanda interna, ¿ya? Sin embargo, desde la sociología histórica, se trata como un hecho particular y acotado geográfica e históricamente. No se le toma como el paradigma general del capitalismo. No es que el capitalismo, cuando deja de ser industrial, ¿cierto?, está como una suerte de crisis. Es al revés. El capitalismo industrial es un momento específico dentro de la historia general del capitalismo. Cuestión que en América Latina sabemos de sobra, ¿no? Todos los estudios del desarrollo en América Latina se plantean la pregunta tanto epistemológica como empírica de hasta qué punto nosotros podemos, ¿cierto?, decir de que somos un capitalismo distinto, hasta qué punto vamos a decir que somos capitalistas y hasta qué punto, ¿cierto?, podemos decir de que hemos desarrollado el capitalismo ideal o puro en relación a los ejemplos del centro. Lo que la sociología histórica nos plantea es que ni siquiera el capitalismo del centro tiene esta figura mítica. Wallerstein habla del mito fundante, ¿cierto?, que plantea la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, por ejemplo, ¿ya?
¿En qué sentido la evolución industrial, que es la que a mí me parece como más interesante, sobre todo por el desarrollo empírico e histórico que ha tenido América Latina en relación a este tema más general, ¿cierto? Es la figura central del proletariado industrial y la figura central de la producción industrial, ¿ya? Como arquetipos de la producción capitalista. Sin embargo, olvidamos la básica enseñanza de Marx de que el circuito de MD, de prima, ¿cierto? Dinero, mercancía, dinero extra en relación a lo anterior, parte con el dinero. Que es una cuestión que Giovanni Arrighi, por ejemplo, plantea de forma muy fehaciente en términos históricos. Dice, el capitalismo no nace primero en la industria y de ese capital ocioso de la industria nace el sistema de crédito. El dinero ya está operando como tal. Por lo tanto, el problema teórico fundamental para el capitalismo histórico como tal es la pregunta sobre el dinero. Más que la pregunta sobre los medios de producción e incluso más que la pregunta sobre el trabajo asalariado como tal. Ya que, como sabemos en América Latina, el trabajo asalariado, moderno, formal, organizado sindicalmente es una excepción. Es una figura pequeña, que incluso cuando fue más altísima la sindicalización acá en Chile, por ejemplo, como lo fue el 72, con cerca de un 33% de sindicalización, ¿cierto? De todas formas, ese porcentaje de trabajadores asalariados en términos cuantitativos era muy pequeño en relación a la fuerza de trabajo total, ¿ya? Por lo tanto, el paradigma normativo se diferencia mucho de la facticidad histórica sobre la cual se desarrolla efectivamente el capitalismo. En este sentido, autores como Wallerstein, como Harvey o como Arrighi, en discusión con autores marxistas más clásicos y ortodoxos, plantean que para el capital supone el trabajo asalariado, pero en términos concretos, en lugares concretos de puestos de trabajo, no lo asume como una realidad universal, sino que más bien plantea que el control del trabajo que genera la condición del asalariado, ¿cierto?, depende de factores productivos, políticos, ¿cierto?, y geográficos. Por lo tanto, puede haber esclavitud conviviendo con el trabajo asalariado más moderno, puede haber servidumbre campesina conviviendo con el capital, con el asalariado más moderno, ¿cierto? Y puede estar Silicon Valley, ¿cierto? Y pequeños propietarios campesinos en África conviviendo bajo una misma cadena de mercancía, ¿ya? Entonces, lo que nos dice el capitalismo, los estudiosos del capitalismo histórico es, ojo, todo lo que ustedes ahora hablan como empleos atípicos, como cadenas de subcontratación, como cuestiones modernas, contemporáneas, actuales, es una forma recurrente y estructural, en la larga duración, ¿cierto?, de operar el capitalismo. Por lo tanto, sacarse de la cabeza la excepcionalidad que viene a plantear el neoliberalismo desde ese punto de vista es muy interesante para abrir la mente en relación a qué significa que la deuda se haya trasladado de las empresas y de los estados a los hogares. Y esa es la pregunta. ¿Por qué el sistema financiero tiene que empezar a dinamizarse a partir de la extracción de beneficios de los salarios? Como lo plantea Lapavitsas y Paulo dos Santos, por ejemplo, estudiando el caso estadounidense y español, ¿no? A todo esto, generalmente la literatura contemporánea sobre endeudamiento de los hogares proviene de España y proviene de Estados Unidos. Cuestión de perogrullo, porque ahí es donde se ven los efectos más perniciosos, ¿cierto?, de una expansión del crédito, ¿cierto?, hacia hogares que son de alto riesgo de pago, ¿no? El caso de la crisis subprime en Estados Unidos es el ejemplo más concreto que tenemos de por qué las ciencias sociales tienen que volver a poner el ojo a la reproducción doméstica y a la vida económica de los hogares, ¿no? Es muy importante lograr entender, ¿cierto?, como lo hizo la sociología de la Universidad Diego Portales, cómo opera, por ejemplo, los circuitos de tarjetas de crédito al interior de los hogares populares. En Argentina, Ariel Wilkis hizo un estudio sobre la economía popular y la entrega de crédito en las villas miserias, ¿no? Cómo, en un caso tan distinto como el chileno, de hecho, entre comillas, menos neoliberal, ¿cierto?, como es el caso argentino, de todas formas el estudio es el mismo. Porque hay hogares de muy bajos ingresos que históricamente han sido de asistencia del Estado, ahora tienen acceso al crédito, tienen acceso a la deuda, ¿ya? En el caso brasileño ocurre exactamente lo mismo. En ambos casos, el argentino y el brasileño operan de forma similar. Lo que ocurre ahí es que, dado la extensión de servicios sociales que tiene el Estado, lo que hacen los hogares es ir con una suerte de ficha CAS a los almacenes que entregan crédito,
¿cierto?, a las casas comerciales, porque otro gran efecto de la financiarización o del crecimiento del crédito es que nacen lo que se llama la banca en la sombra, la banca que no está regulada, ¿ya?, que en el caso de chileno es lo que fundamentalmente explica la extensión del crédito y la explotación vía crédito, ¿ya? ¿Por qué? Porque en Chile el sistema bancario está regulado bajo la superintendencia de bancos e instituciones financieras. ¿Qué es lo que regula fundamentalmente esto? Regula el precio del crédito, la tasa de interés, de manera directa, ¿ya?, pero también regula la forma en la cual se entrega crédito, ¿cierto?, y los resguardos de riesgo que hay que tener en esta entrega de crédito. Es decir, mantiene el equilibrio del sistema financiero en orden. Ya les dice cuáles son las reglas para que tú puedas entregar crédito o no. Los que están fuera de ese circuito es sin Dios ni ley, el salvaje oeste. Lo que mi poder de mercado me permita es lo que yo voy a castigar, ¿cierto?, al momento de entregar el crédito. Entonces ahí se empieza a producir estas estratificaciones sobre el crédito. Para seguir avanzando, uno, cuando empieza a ver temas de endeudamiento y temas del crédito, ¿cierto?, lo primero que tiene que enfrentarse, ¿cierto?, y tratar de disputar epistemológicamente es no entender esto, como lo planteé al principio, como un mercado del crédito, como un intercambio entre iguales. Uno de los conceptos acuñado de David Harvey, pero que tiene una larga tradición, ¿cierto?, marxista, es el de acumulación por desposesión. La acumulación por desposesión, desde Harvey, que lo toma de Rosa Luxemburgo, tiene dos variantes. La reproducción del capital, en términos técnicos generales, se puede producir vía reproducción ampliada del capital o vía acumulación por desposesión. Para hacer el contraste y para que se entienda bien la acumulación por desposesión, la acumulación ampliada del capital sería la típico ideal que nosotros tenemos en nuestra mente. Producción industrial, de alto valor agregado, bienes de capital, intermedio sobre todo. Máquinas que hacen máquinas, ¿cierto? Un obrero industrial con salarios que le permitan ahorrar y consumir a tal grado que su siguiente generación podría tener la posibilidad de dejar de ser obrero. La promesa meritócrata, ¿cierto?, de la época fordista era: tú vas a dejar de ser obrero en tanto generación, ¿cierto?, en términos de unidad doméstica, porque va a tener los ahorros suficientes que te permite este modelo, ¿cierto?, capitalista industrial, ¿cierto?, para que tu hijo sea un no obrero, ¿cierto?, un cuello blanco, un profesional, clase media. ¿Sí? La reproducción ampliada del capital permitiría aquello. ¿Sí? Tendría sus crisis de reproducción, ¿cierto?, pero serían típicamente económicas, entre comillas. No es que no exista explotación en este periodo. De hecho, Marx estudia la explotación en la reproducción ampliada del capital. Lo que él dice, incluso si hay competencia perfecta, incluso si la producción es industrial, incluso si hay altos salarios, existe explotación. Ese es el mensaje de Marx. Estudia la forma más sofisticada y más elegante de producción económica y te dicen: esto es explotación igual. La acumulación por desposesión viene a ser menos elegante. También viene a ser menos económica, ¿ya? Y ocurre en distintos periodos de la historia. Harvey nos dice: la acumulación originaria no solo ocurrió al principio, ¿cierto?, con el despojo, ¿cierto?, del oro, con el despojo de tierras, con el cercamiento de propiedades comunales, ¿cierto?, al dejar sin medio de producción al trabajador, al transformarlo en asalariado, etcétera, 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 ¿ya? Eso no ocurrió al principio, eso ocurre históricamente y de forma incluso complementaria con la reproducción ampliada del capital. Para Harvey, el momento histórico de la transición al neoliberalismo viene a ser un momento histórico de la imposición de la acumulación por desposesión por sobre la reproducción ampliada del capital. Que es otra forma de decir, ¿cierto?, lo que decía Gabriel Salazar, del ámbito de la plusvalía en el lugar de la producción al ámbito de la plusvalía en el lugar de la circulación. Todos intentan nombrar algo similar, ¿ya? Pero la acumulación por desposesión tiene una concreción empírica que es bastante interesante de aplicar, porque tiene un listado de posibilidades de acumulación por desposesión que a uno ya le empieza a hacer sentido y cuando lo traslada a lo concreto que ocurre en Chile. Por un lado, la privatización de derechos sociales, ¿ya? En general, los autores plantean, ¿cierto?, que al privatizarse ciertos servicios básicos, ¿cierto?, asociados a la reproducción de las unidades domésticas, esto viene, ¿cierto?, a generar una acumulación por desposesión vía derechos sociales, es decir, despojo de derechos sociales
despojo al Estado de la provisión de servicios públicos y se lo paso a empresarios para que empiecen a lucrar con aquello. Lo que se desposee es el derecho, ¿cierto?, a la vivienda, lo que se desposee es el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a un salario digno, el derecho a la organización sindical. ¿No? Todo eso para mercantilizarlo. Pero también hay otras formas, como por ejemplo la titulización de las hipotecas. ¿Qué es la titulización? Es transformar en un papel que me da derecho como propietario sobre la deuda que tiene otro. Por ejemplo, un banco, yo estoy endeudado con un banco. Eso es una deuda, ¿cierto?, que se transforma en un documento que el banco transa en un mercado, ¿cierto?, de títulos, en mercado de deuda. Entonces junta varias deudas hipotecarias, las transforma en un bono o en un título y lo vende en el mercado de valores secundarios. Entonces hay una serie de personas que están especulando con eso y dicen, perfecto, yo voy a comprar esa deuda, por lo tanto yo soy dueño de que me paguen a mí esa deuda. Y así se empieza a propagar, ¿cierto? Y ocurre la cuestión irracional de que hay hasta 4 personas, ¿ya?, dueñas de una pura casa, en términos de la deuda, sobre la deuda, varias personas son dueñas de una misma cosa, ¿ya? Eso es lo que provoca la titulización, por lo tanto provoca que se pueda especular con aquello. La crisis subprime se explica en gran parte lo que ocurrió en Estados Unidos porque se abstrae la vivienda en un pagaré, en una letra de cambio, se intercambia en un mercado de pagarés y letras de cambio, ¿cierto? Un segundo nivel de abstracción y de capital ficticio, ¿ya? Y cuando la realidad, que es que una persona tiene que pagar esa deuda hipotecaria, no se cumple, caen en cadena los distintos dueños de esos títulos. Esa es la especulación, digamos, que los post-keynesianos plantean. Eso es el animal spirits. O sea, eso es el empresario desbocado buscando, ¿cierto?, la ganancia, maximizar la utilidad, ¿cierto? Y cuando eso ocurre en el capital financiero, esto lleva a crisis al capital, que es la lógica keynesiana, ¿sí? Keynes odiaba a los financieros, odiaba al rentista, decían que eran unos parásitos. Él es quizá el mayor culpable de que nosotros tengamos la idea del capital como un capital industrial. ¿Ah? Porque para Keynes la reproducción ampliada del capital era la única reproducción genuina del capital. La acumulación por disposición para los keynesianos siempre va a ser una aberración. No va a ser parte de la lógica de reproducción misma del capital. ¿Ah? Cuestión que se queda bastante corto en términos teóricos, porque América Latina se explica fundamentalmente por acumulación por disposición de forma histórica. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es de esta acumulación por disposición? ¿Cómo se implementa en Chile? ¿Ya? Para ir ya dando la bajada, digamos, a cuestiones que yo creo que acá todos vamos a reconocer un poco algo de eso, ¿ya? Chile tiene 2 patrones que son muy relevantes que uno nunca debe olvidar para analizar quizás cualquier tema, ¿ya? Que son los altos niveles de desigualdad que existen en Chile, ¿ya? ¿Cuáles son estos 2 patrones? Por un lado, una hiperacumulación de unos súper ricos, ¿ya?, de una casta de súper ricos, asociado al 0,1, al 1%, al 1 o al 0,1, y gran masa de trabajadores con muy bajo salario. La realidad en Chile es esa. La desigualdad es mundial, está en todas partes. Holanda también es desigual, Francia, Alemania también son desiguales. En América Latina ni hablar, somos la región más desigual del planeta. Pero sin embargo, el patrón de desigualdad chileno es bastante particular, porque no deja mucho espacio para la gran clase media que se supone que se ha generado los últimos 25 años en Chile. Y es una pregunta sociológica fundamental. Hemos basado nuestro sentido común sociológico en decir que durante los 90 hubo un crecimiento ya de estratos medios, por lo menos. A algunos nos costará hablar de clases medias como tales, pero por lo menos de estratos medios, es decir, de personas no pobres. Y acá se nos empieza como a aclarar un poco el panorama. Estos estratos medios son simplemente no pobres. Los pobres es una medición estadística, es un corte de líneas de pobreza. No tiene ninguna complejidad de multidimensional, exceptuando la última CACEN que trae ese tipo de información, ¿ya? Pero la línea de la pobreza es simplemente líneas de consumo de canastas básicas, ¿ya?, que no se actualizaron desde el 87 hasta la época. Es decir, estamos midiendo patrones de consumo de pobreza del año 87.
para decir el año 2015 quién es pobre y quién no. Eso evidentemente produce un desfase entre el desarrollo empírico que uno observa en los datos, ¿cierto? Disminución histórica de la pobreza durante los 90, el aumento del consumo impresionante que hubo también en la misma época, ¿cierto? Y uno queda, todos los datos te dicen, efectivamente hubo un crecimiento de ese estrato medio, mientras América Latina estaba en plenas crisis. Ya durante los 90, a América Latina le costó trasladarse e instalar el neoliberalismo como tal, hasta el día de hoy. En Chile ese papel se cumplió rápidamente, como ya lo sabemos. ¿Ya? Por lo tanto, la primera pregunta es, ¿cómo es posible que la evidencia en la actualidad te muestre una casta de súper ricos, gran cantidad de personas de bajos salarios, pero que sin embargo tengamos en nuestra cabeza el mito de ser un país meritócrata? O bien, que por lo menos durante los 90 creció poderosamente un estrato medio, creció poderosamente la matrícula universitaria, sobrepasamos el 50% de los jóvenes en matrícula universitaria. Hay distintos datos que te corroboran aquello, ¿ya? Entonces, primero mostremos este. Esta es la acumulación del 0,1% más rico, ¿ya? Esto es según la metodología Piketty, ¿sí? Piketty, economista francés, que utilizando bases de datos de impuestos internos de distintos países, genera una metodología en la cual logra medir los ingresos anuales que acumula el 1% y el 0,1% más rico. Según esa metodología y según esa evidencia, Chile es el país más desigual del mundo, de los datos que se conocen, ¿ya? Sobre todo por la hiperacumulación del 0,1%, que equivale a algo así como 460 millones per cápita para 1.760 familias. Esa es la magnitud, un poco, ¿ya? Mientras, ¿ya? Estos son datos de la ocupación principal a partir de la nueva encuesta suplementaria de ingresos, ¿ya? Mientras el 80% de los ocupados en Chile obtiene ingresos inferiores a 600.000 pesos. O bien, el 55% inferior a 310.000. El salario mínimo bruto en la actualidad es de 241.000 pesos, como para que entendamos qué significa que el 50% esté alrededor de 300.000 pesos, menos de 300.000 pesos, ¿ya? Lo que ocurre en Chile es que existe una contención salarial producida fundamentalmente por la contención sindical, la contención de la negociación colectiva y la contención de los ajustes del salario mínimo, ¿ya? Esas son las tres formas o los tres institutos laborales que permiten formar salarios en la economía, ¿ya? Y los tres institutos, sindicatos, negociación colectiva y salario mínimo, en Chile están contenidos a la baja, con lo cual el salario mínimo opera como un faro de los salarios que debería pagar las empresas en la economía. Por eso es que muchos ingresos se acercan al salario mínimo o están alrededor de ese salario mínimo, ¿ya? Pero sin embargo, a pesar de eso, y datos que les voy a mostrar más adelante, el PIB y la economía en los últimos 3 años por lo menos se ha sostenido fundamentalmente en el consumo interno y sobre todo en el consumo de los hogares, más que el consumo del gobierno y más que el consumo de las empresas. La demanda interna ha sostenido en los últimos 3 años el PIB más que la exportación, más que la inversión. ¿Cómo? Si tenemos tan bajos salarios. Estos bajos salarios, a su vez que están explicados por estos institutos laborales, también están explicados por una precarización laboral que es bastante especial en Chile, ¿ya? No es la precarización laboral clásica de la informalidad de América Latina, ¿ya? De muchos trabajos por cuenta propia, de mucho familiar no remunerado, de mucho empleo informal o escondido u oculto, ¿ya? En Chile hay una alta asalarización de la fuerza de trabajo, ¿ya? Cerca del 75%, 80% son trabajadores asalariados de la fuerza de trabajo total en Chile, ¿ya? Más bien lo que ocurre es que gran parte, ¿ya? Este gráfico lo que muestra es la variación de los últimos 5 años, ¿ya? Que ha variado en 1.050.000 empleos, un dinamismo bastante alto, ¿ya? En Chile se generan empleos, se genera trabajo. Lo que pasa es que eso no se transmite en términos de mejoras de la calidad del empleo,
mejora de los salarios y por lo tanto mejora de la distribución del ingreso, ¿ya? La tasa de desocupación en Chile se ha mantenido inalterada los últimos 2 años. Desde hace 5 años a la fecha es una tendencia a la baja la tasa de desocupación, ¿ya? Sin embargo, más del 40% de los empleos son empleos externalizados, ¿ya? ¿Qué quiere decir externalizados? Que son subcontratados por suministro a trabajadores o por enganche. Lo que produce esto son diferencias salariales entre trabajadores de planta y trabajadores externos que van cambiando según el sector económico en el cual se encuentren, porque la externalización ataca sectores económicos específicos, como la minería, como electricidad, gas y agua, como administración pública, ¿cierto? Como enseñanza, como servicios sociales y de salud. Es decir, ataca sectores estratégicos de la economía, de altos niveles de productividad y de altos salarios, como la minería y electricidad, gas y agua, ¿ya? O intermediación financiera, ¿sí? Son los 3 sectores con más salarios más altos dentro de la economía. Además, son sectores altamente organizados sindicalmente, tienen altas tasas de sindicalización, ¿ya? Y además ataca sectores antaño del sector público, como enseñanza y servicios sociales y de salud. Por lo tanto, la externalización lo que viene a hacer es atacar las formas más constituidas de reproducción empleada del capital. La externalización en Chile viene a operar como acumulación por desposesión porque viene a fragmentar y a disolver tanto la acción colectiva del trabajo como la entrega de salarios acordes a los niveles de productividad que en ese sector económico se viven. ¿Cómo ocurre eso? Generando trabajadores clase A y trabajadores clase B. Trabajadores clase A, trabajadores de planta y Codelco. Trabajadores clase B, Confederación de Trabajadores del Cobre. La CTC, ¿cierto? Confederación de Trabajadores del Cobre. Una huelga larguísima. Ya van 2 muertos de aquella huelga. Lo único que se pide es igualar condiciones a los trabajadores de planta, ¿ya? Entonces, en ese sentido es que la acumulación por desposesión también se instala de forma institucionalizada y también formal. La mayoría de los trabajadores externos tienen contrato de trabajo, la mayoría contrato indefinido. Lo que ocurre es que en la práctica efectiva ese contrato indefinido no opera como tal, porque trabajan para una empresa contratista que tiene un contrato de servicio, ¿cierto?, con la empresa mandante. Por lo tanto, a la larga es un contrato por obra o faena, más que un contrato indefinido como tal. De esa forma, opera la precarización vía externalización. Y acá algunos ejemplos de brechas salariales. Por ejemplo, administración pública tiene una brecha entre trabajador de planta, a favor del trabajador de planta, y el trabajador externo de 130%. ¿Ya? O sea, el trabajador de planta gana 130% más salario que el trabajador externo a iguales funciones. Y así se lee en el resto. Pesca, comercio, minería, intermediación financiera. Todos producen un saldo a favor del de planta o al revés. Todos producen cierta desposesión salarial al nivel del trabajador externo, ¿ya? Por lo tanto, esa es una forma importante de operar tanto en el dinamismo de empleo, es decir, formas baratas de contratar fuerza de trabajo y formas baratas de despedir fuerza de trabajo, por eso aumenta el empleo, ¿cierto? 4 de cada 10 nuevos empleos está explicado por esta forma, ¿ya? A su vez, ataca a la organización sindical porque fragmenta a los colectivos laborales que estaban en sectores productivos y a su vez precariza el empleo público, ¿cierto? El empleo que estaba fuera del mercado, entre comillas, ¿cierto? Vía externalización en enseñanza y servicios sociales y de salud. Esto ya se lo había nombrado, pero es interesante igual ver algunos datos, ¿ya? De lo que les conversaba al principio sobre la sindicalización. El pic de la sindicalización como porcentaje de la población ocupada, ¿ya?, se logró el 72 con un 33% de sindicalización y con un alto crecimiento. O sea, más allá del dato de la foto de ese año del 33%, lo interesante era entender el nivel de crecimiento que estaba teniendo la sindicalización en ese minuto. Para el año 79 ya hubiéramos tenido más del 50% de la población sindicalizada, ya en ese minuto. Teníamos recién
el 79 ya tendríamos estándar OECD en relación a porcentaje de sindicalización y de cobertura de negociación colectiva, ¿ya? Es decir, la tendencia era un alza del poder sindical asociado a un alza del poder popular en general, ¿ya? Dentro de eso se enmarca un poco el aumento de la sindicalización. Lo que está roto ahí, ¿cierto? Lo que está quebrada la serie es cuando los sindicatos se proscribieron, ¿sí? Y luego la tendencia es una sola, y es una tendencia, algunos historiadores económicos me matarían, pero a la larga es una tendencia secular a la contención de la sindicalización, a menos que ocurra los próximos 30 años algo muy distinto, digamos. Acá lo interesante de observar, se ve un poco enredado, pero lo interesante de observar acá, se recuerdan que hablábamos de la disminución de la pobreza durante los 90, ¿cierto? Queda acá. En ese periodo en el cual disminuye la pobreza, aumenta el salario mínimo de forma muy poderosa porque tenía una deuda de arrastre en los 80, en la cual la dictadura no volvió a aumentar ni siquiera por IPC el salario mínimo, ¿ya? Con lo cual el salario mínimo real tenía una deuda de arrastre bastante importante. Entonces, los acuerdos marcos entre la CUT, empresario y gobierno que se dieron a principios de los 90 permitieron un reajuste de un 60% del salario mínimo que aún no recuperaba el poder adquisitivo que tenía el 73, ¿ya? Previo al golpe de Estado. Luego, entre el 97 y el 2000, se genera un nuevo ajuste, pero ahora con criterios de equidad y productividad, ¿ya? Con lo cual el salario mínimo crece algo así como 7,6% real anual durante 3 años seguidos. Con lo cual se produce una cierta recuperación salarial a nivel general. Pero esa cierta recuperación salarial a nivel general que se da durante los 90 produce un descenso de la tasa de sindicalización. Una interpretación de esto es que el pacto social que se dio durante los 90 fue aumento el poder adquisitivo, aumento el gasto social, disminuyó la presión organizada de los sectores populares o los sectores organizados del trabajo, ¿no? Entonces, durante los 90 se produce este aumento del poder adquisitivo, pero a costa de la tasa de sindicalización, ¿no? Por lo tanto, el aumento salarial ya no estaba relacionado necesariamente con la acción colectiva de los trabajadores para aumentar su bienestar de forma organizada, sino que más bien estaba asociado a estrategias individuales, ¿cierto?, de acceso al consumo y de acceso a la educación superior, que en este minuto empieza la matrícula, ¿cierto?, ya a crecer sostenidamente vía ingreso masivo a instituciones de educación superior privada. Y durante post-90 hasta ahora la tasa de sindicalización se mantiene estancada, básicamente. Si uno lo compara a nivel internacional, esto es la cobertura de negociación colectiva, Chile junto con México y Corea del Sur, paradigmas, ¿cierto?, de este modelo, ¿sí?, son los que presentan la cobertura más baja de los países OCDE, más baja que países como Argentina, Brasil y Uruguay, ¿cierto? Por lo tanto, en el concierto internacional, Chile efectivamente es un país que no tiene capacidad de negociar sus sindicatos. Como hizo una confederación Alemania, en Chile lo que se aplica es una mendicidad colectiva, ¿ya? No hay una negociación, no hay una negociación entre iguales. No puede haber una negociación entre iguales, ¿cierto?, si tienes a la CPC organizada, tienes a la SOFOFA organizada, tienes la Cámara Chilena de la Construcción organizada, la Cámara de Comercio organizada, y resulta que no tienes una contraparte a nivel de los trabajadores del mismo nivel de organización que tienen los grupos empresariales. Porque el supuesto individualismo, ¿cierto?, y la supuesta esfera en la cual el Estado se sustrae, ¿cierto?, de la organización de la sociedad, y hasta por ahí nomás. Porque la organización empresarial está profundamente organizada y el Estado está profundamente organizado también con los grupos empresariales. Por lo tanto, el mito, la gran ideología neoliberal que nosotros repetimos hasta el cansancio, ¿cierto?, una sociedad de mercado, ¿cierto?, de libre competencia, donde las cosas funcionan sin que el Estado intervenga, no es así. Las relaciones colectivas del trabajo son hiperreguladas por el Estado, conteniendo la acción colectiva del sindicato. El Estado interviene como nunca, quizás. ¿Ya? Un Estado muy poderoso, que interviene muy poderosamente, ¿cierto?, sobre todo en la organización de los sectores populares. Y acá lo que
este es el gráfico que me interesaba. Estos son los resultados ya de aumento de remuneraciones vía negociaciones colectivas. Es decir, ¿cuál es el impacto efectivo que tiene en el alza de las remuneraciones el poder de los trabajadores? ¿Sí? Poder de la acción colectiva de los trabajadores. En los últimos 10 años, estas remuneraciones han crecido solamente un 1% promedio. Por lo tanto, el impacto es nulo. ¿Ya? La negociación colectiva en Chile no tiene ningún impacto en términos de aumento de remuneraciones y menos lo va a tener en términos de distribución del ingreso. A eso es lo que nos referíamos al principio con contención de la actividad sindical y contención salarial. Y este es quizá el dato un poco menos conocido. ¿Ya? En Chile lo que ocurrió post-crisis asiática, ya hablamos de los 90, que hubo una recuperación del salario mínimo, un alza del gasto social, un alza en consumo, disminución de la pobreza. ¿Ya? Sin embargo, post-crisis asiática, del 99 en adelante, ¿ya? Hasta el 2012, lo que hay es una contención salarial de más de una década, en el cual el salario recién en el 2012 vuelve a aparecerse en términos de poder adquisitivo, de salario real, a 1997, recién en el 2012. Durante el gobierno de Piñera, 2010-2014, ¿cierto?, se dan las alzas salariales más importantes desde los 90, que de hecho, obviamente ellos lo hicieron relucir y seguramente en campañas presidenciales más adelante lo van a sacar, ¿ya? Porque efectivamente el salario promedio sufrió alzas importantes, ¿ya? Sin embargo, si uno tiene una perspectiva histórica de esto, lo único que se da cuenta es que es una recuperación de la década perdida del 2000, muy profundizada durante el gobierno de Ricardo Lagos y durante el primer gobierno de Michelle Bachelet. Es decir, los gobiernos socialistas deprimieron los salarios durante 10 años. Eso lo muestra la evidencia, independientemente de que políticamente ellos hayan buscado contener o deprimir los salarios. Acá estamos hablando de los netos, los resultados históricos de ciertos procesos, ¿ya? Entonces la contención salarial es muy importante para explicar el endeudamiento en términos actuales, contemporáneos, ¿ya? El tema del endeudamiento, si bien tiene una tendencia secular, hay que entenderla y entender muy bien cuáles son los principios materiales que la organizan, ¿ya? Nos compramos mucho el hecho de la disminución de la pobreza, del crecimiento de los estratos medios y de la locura moral de las personas por consumir. Pero olvidamos ver nuevamente la vida económica de estas unidades domésticas, donde efectivamente se están desenvolviendo, ¿ya? Hemos hecho un barrido muy somero: precarización laboral, ¿cierto?, formalidad espuria, formalidad precarizante, institutos laborales que no le permiten negociar políticamente nada de sus condiciones de vida, ¿cierto?, y un mercado del crédito extensivo, con la banca en la sombra, que sería este retail financiero, ¿sí?, que permite complementar y solventar esos bajos salarios para dinamizar, ¿cierto?, el consumo interno. Entonces, acá lo vemos. El 97, ya teníamos, ¿cierto?, algo así como 438.000 pesos salarios promedio, para recién en el 2012 superarlo. Por lo tanto, lo que estamos viviendo es como el año 98, sin crisis asiática, en términos del crecimiento salarial, ¿ya? Esto, cuando uno saca los promedios anuales de crecimiento, se observa mejor. Esta barrita celeste sería la década del 90, los promedios anuales de la década del 90 de crecimiento, la roja 2000-2009 y esto 2010-2015. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta que a nivel de ingresos, la década del 2000, de 2000 a 2009, tiene un crecimiento promedio anual de menos 0,5%. ¿Ya? Década perdida en términos de ingresos. Pero no es década perdida en términos de PIB. Por eso es que se dice que Chile se recupera de la crisis asiática rápidamente. Porque tuvo un año solamente PIB negativo. ¿Ya? Pero el PIB es solo un indicador dentro de todas las variables macroeconómicas que es posible de observar. Entonces, y estamos viendo que el 2010-2015 es el promedio de crecimiento más alto de los salarios, pero sujeto a una década perdida. Por lo tanto, claro, si yo como alumno tenía un 2 y luego me saco un 4, de seguro tengo un 200% de aumento de rendimiento.
pero sigo siendo un pésimo alumno. Por lo tanto, la relatividad histórica es importante para entender estas cuestiones también. Esto lo vamos a pasar en virtud del tiempo. Me gustaría presentarle un poco la otra parte del asunto. Tenemos por abajo, ¿cierto?, a nivel de las unidades domésticas de los hogares que sus salarios no le alcanzan para reproducir el coste de su unidad doméstica. Ese es el principio teórico fundamental detrás de la contención salarial, ¿ya? El principio de explotación por reproducción ampliada del capital en Chile ya no opera, o opera en ciertos sectores económicos específicos y con ciertos trabajadores específicos, ¿ya? Pero a nivel general no. Para los hogares lograr complementar esa reproducción de su unidad doméstica en términos económicos, deben recurrir al crédito. Pero el crédito también opera de forma económica. No se entrega crédito a cualquiera. Yo quiero obtener algo, quiero maximizar mi utilidad con ese crédito. Por lo tanto, es una irracionalidad desde el punto de vista económico entregar crédito a hogares que tienen una alta probabilidad de no pagarme de vuelta. ¿Cómo se sustenta una extensión del crédito en hogares de bajo ingreso? Porque en los hogares ricos el tema del endeudamiento es fundamentalmente por tema hipotecario. Es decir, por un bien de alto costo, por un aumento patrimonial. Lo que tenemos en Chile es que existen 3 millones de tarjetas CMR Falabella, existe 1,5 millones de tarjetas Presto, es decir, 5 millones de tarjetas de crédito que solamente te sirven para comprar comida y comprar vestuario y electrodoméstico. Es decir, bienes necesarios, bienes básicos. ¿Ya? Esa es la diferencia. Por eso es que se dice, y el Banco Central en todo su informe de política monetaria te dice, en Chile la deuda está sana. ¿Por qué? Porque cuando observan la relación deuda-ingreso en términos de distribución del ingreso, se dan cuenta que los hogares de más alto ingreso son los que acumulan más deuda. Porque tienen deuda hipotecaria, deuda automotriz y deuda educativa. Las tres más caras. En cambio, los hogares de bajo ingreso tienen niveles similares, pero ellos dicen no hay ningún problema, se condice con la distribución del ingreso. Pero eso es una forma de mirarlo. La otra forma de mirarla, ¿cierto?, es viendo la carga financiera, el flujo de pago mensual por el servicio de la deuda. Y ahí es donde entra el problema, y ahí es donde entra el concepto de explotación. El concepto de explotación no es acumular gran cantidad de deuda. Si fuera así, digamos, los capitalistas serían los más explotados. Y son quienes más acumulan deuda, ¿cierto? Pero son deudas de inversión, etc. Sino que cuánto de mi consumo futuro va a servir para pagar cuestiones pasadas o va a servir para dinamizar la economía de lo que viene. Entonces, lo que se observa ahí es el indicador carga financiera, ingreso. ¿Cuánto el coste de mi pago mensual del crédito, ¿cierto? Porque es una señal de cuánto estoy atrapado. De cuánto de mis ingresos solamente se va por cuestiones del pasado, por valor pasado. Es decir, cuánto hipoteco mi futuro. En la medida que esa relación carga financiera aumente más mi ingreso, digamos, o sea, el porcentaje vaya cubriendo más parte de mi ingreso, significa que cada vez más el salario que yo produzco es para pagar cuestiones que ya consumí y no cuestiones que voy a volver a consumir en un futuro. Y acá estamos hablando en términos netamente economicistas y materiales. No hemos incorporado la complejidad de las cargas, ¿cierto?, afectivas, psicológicas, de salud mental, que intervienen en el tema de la deuda, que es una de las cuestiones más trabajadas por la sociología, por lo demás, ¿ya? Yo acá me quise interiorizar más bien en los aspectos más duros, más materiales, más de la reproducción, ¿cierto?, de la deuda. Entonces, para lograr eso, la privatización de los fondos de pensiones es clave. Todos los autores por lo menos así lo plantean, ¿ya? Si no existiera una masa de capitales fresco, de bajo costo, y un mercado de capitales que recoja aquella, ¿cierto?, masa de ahorros de trabajadores, ¿cierto?, de manera cautiva, la extensión del sistema de crédito sería imposible. Por eso es que en Chile la AFP y la privatización del sistema de pensiones es el corazón que permite la circulación de todo este sistema financiarizado. Si se corta el agua, ¿cierto?, de los ahorros, de los asalariados
hacia los grandes grupos económicos, ¿cierto? Se hace imposible la extensión del crédito, se hace imposible la banca en las sombras, se hace imposible el retail financiero, se hace imposible económicamente y políticamente. ¿Por qué políticamente? Una anécdota. Pablo Longueira, cuando era ministro de Economía, intentó incorporar a todo el retail financiero a la regulación de los bancos. Polman, que uno podría decir amigo de Pablo Longueira, ¿cierto?, le dijo no, nosotros no somos banco. ¿Por qué no somos banco? Porque no usamos depósitos para prestar. Nosotros usamos nuestro propio capital para prestar. Además, si nos meten a la regulación bancaria, nosotros restringimos el crédito. Y el problema político lo va a tener el gobierno. Más claro, echarle agua, digamos, ¿ya? El retail financiero, la banca en la sombra, opera como la nueva política social. Pero ahora, en vez de transferir ingresos, se extraen beneficios de los salarios. ¿Qué es el tema de la carga financiera? ¿Cierto? ¿Cuánto? Es súper simple el ejercicio. Tengo 100.000 pesos de entrada. 40.000 los dedico a la deuda. Me quedan 60.000 para dedicarle a nuevo consumo. Para mi vida, para reproducir mi existencia, para vivir mejor o vivir peor. Ese 40% ya no se cuenta con él. Está expropiado. Antes la transferencia del Estado sumaba. La transferencia del sistema de crédito resta. En términos de dinero contable es un negativo, un número rojo, es un pasivo. Entonces tenemos acá la cantidad de utilidad acumuladas por la AFP, ¿cierto? Y cuánto están pagando en pensiones. El 90% de los pensionados, solamente de lo que paga la AFP, obtiene menos de 150.000 pesos de pensiones. No están pagando pensiones. Eso es lo que a uno le queda más claro cuando estudia el sistema de pensiones, que no paga pensiones. Pero sí entrega mucho dinero, ¿a quién? Grupo Luxic, por ejemplo. Pero acá están todos. Está Luxic, está Mate, Solari, los Betia, Ponce Lerú, Soquimich, etc. Los grandes grupos económicos se alimentan de este ahorro forzoso que proviene del salario de nosotros, del 10% promedio, más las comisiones que se pagan. A su vez, la línea de arriba son los ingresos del sistema de pensiones totales. La de abajo es lo que se paga en pensiones. Queda un delta, queda algo que no se paga, que es de 4,27 billones que acumula el sistema que no se pagan en pensiones. ¿Ya? Todo eso va a los grupos económicos y es el exceso de liquidez que es el que vemos ahora, que se expresa en que hay tarjetas de crédito que se ofrecen en la calle. En las tiendas lo que te dicen es, en 2 minutos, si usted viene con su carnet, en 2 minutos va a poder estar comprando en la sala. ¿Por qué? Porque tiene inyección de capital fresco a bajo costo. Por eso nos pueden a nosotros decir llenar de tarjetas de crédito, de ahorros que vienen de nosotros mismos. Y acá llegamos al tema de la deuda, que lo voy a pasar porque hemos adelantado bastante, pero lo voy a pasar un poco más rápido, ¿ya? Y si bien hemos visto como el carácter más material y económico y reproductivo de la unidad doméstica en relación a la deuda cumple una función fundamentalmente política, en el sentido de que es un tipo de gobernanza y de disciplinamiento del futuro. Es la básica certeza que necesita cualquier racionalidad que necesita invertir, ¿cierto?, en un minuto determinado. Dado que en Chile esa racionalidad no está asociada, ¿cierto?, al emprendedor chumpeteriano, sino que más bien está asociada a un rentista, está asociada a un financiero, está asociada a alguien, ¿cierto?, que tiene al Estado de su lado para promover ciertos comportamientos, ¿cierto?, esperables en el público. El endeudamiento es clave. El endeudamiento es clave. Esto se ve en casos tan simples como una negociación colectiva, por ejemplo. Las negociaciones colectivas, lo que más ha aumentado en los últimos tiempos ha sido el bono término. O incluso el bono previo a una negociación colectiva y previo a la huelga. Lo que hace el empleador es inmediatamente soltar liquidez. ¿Qué es lo que hace el trabajador racionalmente? La cuota tanto, la cuota tanto, la cuota tanto. Ir a votar a la asamblea. ¿Votemos huelga? No. No voy a votar huelga. Pero compañero, hay que aumentar el sueldo base. El bono es humo. No, el bono no es humo. El bono me ayuda ahora, ya, en este minuto,
a solventar el mes difícil que tengo. El aumento del sueldo base es más importante que cualquier otra cosa, porque es que efectivamente va a disputar utilidad, lo que efectivamente va a mejorar mi estándar de vida, pero eso a mediano y largo plazo. La deuda me come todos los días, digamos. Y aparte, es un negocio que ha ido aumentando en términos de la proporción de los créditos que se entregan en la economía. ¿Ya? Esta hipótesis ya la he lanzado. Esto es un cálculo de las utilidades diarias del sistema bancario, como para entender un poco por qué no solamente es una locura nuestra el consumir mucho. ¿Ya? Por último, está incentivado. Más de 6.000 millones diarios de utilidades. Utilidades. ¿Ya? No es ganancia, no es utilidades. ¿Sí? Después de restar todo, esto obtengo 6.000 millones diarios. Estos son las colocaciones de crédito. ¿Ya? ¿Qué es lo importante de mirar acá? Uno, el aumento o la disminución de las colocaciones de crédito tiene un comportamiento asociado al ciclo económico. Caen las colocaciones de crédito cuando cuando el ciclo económico está a la baja. Acá. ¿Ya? Que es post-crisis subprime, ¿cierto? Todos los caen, pero igual hay variación positiva ¿de cuál? Vivienda. Los créditos para la obtención de viviendas siempre han tenido una variación positiva, incluso en un momento de recesión económica, ¿ya? Que sería ese verde. Y en el último periodo, si se fijan, todos van cayendo en términos de la variación anual, exceptuando la vivienda que impulsa los créditos totales que se entregan en el sistema, ¿ya? Y el consumo va a la baja o se va estancando ya como entrega total de crédito, ¿ya? Eso significa que están anticipando un ciclo recesivo. Pero lo que preocupa más es el tema de la vivienda. Recordemos que ahí nacen crisis subprime, ¿cierto? El problema de la hipoteca en España es muy serio, ¿ya? 1.000 viviendas diarias se desahucian, ¿cierto? Y los bancos reciclan, ¿cierto? La titulización, ¿cierto? La propiedad de aquellas viviendas. Y acá en Chile eso se mantiene. Y lo que es más preocupante, fundamentalmente también impulsado por el Banco Estado, ¿ya? Que tiene acá un papel fundamental de coordinador de los sectores más populares o de más bajo ingreso en relación al sistema bancario. Estos son 10 bancos, solamente controlan el 95,5% de las colocaciones de crédito para el 2014. Es decir, hay una alta concentración de los créditos que se entregan, ¿ya? Y entre ellos están Banco Santander, Banco de Chile, Banco del Estado y el BCI. Son los 4 más grandes, ¿cierto?, que se llevan el 65% del total de las colocaciones. Entonces, un sector concentrado, ¿ya? Y acá la distinción dentro del sistema bancario, ¿ya? Lo que está aquí abajo son los que eran ex banca en la sombra. Se regularizaron y pasaron a ser regulados por la banca. Pero ¿cuál es su especialización? Créditos de consumo y crédito a la vivienda. Si se fijan, los créditos de consumo y los créditos a la vivienda son del 99% del total de créditos que entregan. Estos bancos no trabajan con otras empresas, no entregan créditos comerciales, se especializaron solamente en crédito a personas, ¿ya? Y los otros bancos, que bien tienen un alto porcentaje de créditos a empresas, de todas formas no tienen una importancia relativa a los créditos a las personas. Por ejemplo, tenemos Banco Estado, 46,6% del total de colocaciones corresponde a consumo y vivienda, de los cuales vivienda es el más importante. Tenemos Banco de Chile, un 34,4%, ¿cierto? O Scotiabank, un 48%, el mismo Banco Santander, con un 41%. Es decir, tal cual lo muestra la literatura en España y en Estados Unidos, lo que hay es una reconversión de la banca hacia obtener beneficios a partir de los salarios. Eso es lo importante de entender en términos de historia. Dos cosas. Uno, la banca en la sombra, desregulada, altas tasas de interés. Dos, dentro de los bancos que están regulados, bancos especializados en créditos de consumo. Y aquellos bancos que están especializados en créditos a empresas tienen una conversión hacia el crédito de consumo o al crédito hacia las personas, ¿ya? Es decir, obtengo renta
a partir de los salarios. Y esta es la variación, ya un poco, yo se lo mencioné al principio, la demanda interna en Chile impulsó el PIB los últimos años. Si nos damos cuenta, esa que cae aquí a negativo es la inversión de la empresa, que se llama en cuentas nacionales la formación bruta de capital fijo, ¿ya? Las inversiones son las que empiezan a caer. A propósito del ciclo minero, ¿ya? Esto era como esperado, ¿sí? Que la inversión cayera, pero el PIB no cae. El PIB no cae en negativo cuando cae en negativo la inversión. El PIB se sostiene. Fundamentalmente, incluso más que la demanda interna, es por el consumo de los hogares, si se fijan. Se mantiene arriba, nunca cae. La demanda interna cae, fundamentalmente impulsada por la inversión de las empresas, pero los hogares siguen sosteniendo la economía, ¿no? Entonces, esto del Chile país minero, Chile país exportador, Chile país de materias primas, tenemos acá lo que se llama un keynesianismo privado, ¿ya? Un keynesianismo que está impulsado por el crédito, ya no está impulsado por el aumento de salario, sino que está impulsado por el aumento y la extensión del crédito consumo, ¿ya? La literatura se conoce como keynesianismo privado o bienestar mercadocéntrico, como le llamaba Álvaro Díaz, un estructuralista cepalino bien interesante. Y acá yo les quiero traer un poco a los indicadores para decir qué pasa, ¿ya? Esto yo se lo había adelantado. Este es el indicador de ingreso y deuda, ¿ya? Tenemos que el promedio de la OCDE es de 135%. La OCDE son los países más ricos del mundo y sus hogares tienen en promedio una relación deuda-ingreso del 135%. Holanda es de los casos más dramáticos junto con Dinamarca, que supera el 300%. ¿Ya? Son países con hogares altísimamente endeudados, pero que sin embargo, si uno ve la relación carga financiera, el flujo de pago, que es lo que yo les comentaba al principio, que era lo importante de entender en términos de explotación, no supera el 25%. No supera el 25%. Es decir, el flujo mensual de pago de los servicios de la deuda son bajos. Por lo tanto, es reproducible el hogar, ¿sí? Solo un 20% de mis ingresos mensuales se van a consumo pasado, ¿sí? Se van a pagarle mi plusvalía a la tasa de interés, por decirlo así, al interés, ¿sí? En cambio, en Chile, bueno, primero, contexto. Chile, país desigual, Chile, país con privatización de servicios sociales, Chile, país con contención de acción colectiva y contención salarial, por ende, ¿sí? Por lo tanto, el mercado del crédito se funcionaliza y se organiza de forma racional en relación a esa realidad, generando estratificación de las tasas de interés. La tasa de interés es el valor del dinero. Para Marx era un concepto irracional, ¿sí? Porque la tasa de interés no está sujeto a ningún tipo de mercancía concreta ni real. La tasa de interés juega simplemente por el efecto oferta y demanda y el valor que le entrega el capital al dinero. Por lo tanto, yo te presto a ti 1.000 pesos y tú me lo devuelves en un mes más. Lo que yo calculo con esa tasa de interés es cuánto yo obtendría de rentabilidad si yo invirtiera esa plata en vez de pasártela. Entonces digo, estos 1.000 pesos yo le sacaría, no sé, un 20% de rentabilidad si es que no te la pasara a ti, por lo tanto te cobro una tasa de interés del 20%. Entonces depende del demandante de ese crédito si acepta o no acepta ese 20%. A eso es lo que ellos llaman que es simplemente una cuestión de oferta y demanda, ¿cierto? Pero sin embargo no es tan así. Si uno observa, estas son tasas de interés por tipo de colocación. La de arriba son las tasas de interés para el consumo, las tasas de interés para las personas. Alrededor del 25% anual, ¿no? Estas son tasas de interés anuales. La siguiente es las tasas de interés a empresas, pero dentro de Chile, comerciales, muchísimo más bajas, el diferencial es enorme. ¿Sí? Por lo tanto, el préstamo a una empresa es más barato que el préstamo a un hogar.
Y la de abajo son las tasas de interés para el comercio exterior. Entonces, acá está clarito cómo el sistema financiero castiga o expropia. ¿Sí? Expropia al consumo e incentiva la inversión en términos de comercio exterior a tasas de interés menores del 5%. ¿Ya? Es decir, dinero barato. Es fácil, es barato endeudarse para el comercio exterior. Es menos barato, pero aún más barato que el consumo, endeudarse si eres empresa. Endeudarte para consumir es costoso. Luego, si uno además estratifica dentro, ¿cierto?, de los tipos de deuda que uno puede tener en relación a las tasas de interés, observamos que la tasa de interés más alta es la de sobregiro y tarjetas de crédito. ¿Ya? Es decir, la que comúnmente utilizan las personas. Y este es un castigo, ¿cierto?, que hace que la carga del servicio de la deuda aumente en relación a lo que tendría que pagar una empresa mensualmente. Es ahí la expropiación y ahí la explotación. ¿Ya? Insisto, cuando uno habla de explotación, no habla de explotación en términos de una persona que está endeudada solamente, sino que habla de explotación en la medida de que la reproducción de quien necesita ese préstamo y de quien otorga el préstamo, ¿cierto?, están relacionadas, y quien otorga el préstamo obtiene un beneficio a costa de quien pide ese préstamo. Todo en relación a la reproducción del hogar que está endeudado. Por lo tanto, el sistema ya estratifica tasas de interés. ¿Ya? Por lo tanto, ya distribuye el riesgo, que es su tema. El tema del sistema financiero, el riesgo de devolución de lo que yo presto. Con esto lo controla. Al más riesgoso le cobro más caro, por lo tanto recupero mi dinero en menos tiempo. A la empresa, no, incentivo, ¿cierto? Tasa de interés bajísima y el retorno del capital será más seguro. Acá lo mismo. Sobregiro a nivel comercial de la empresa tiene una tasa de interés muchísimo más baja que el sobregiro para las personas, y ni hablar del comercio exterior, ¿cierto? Para la exportación, tasa de interés cercana a 1. Esto no lo vamos a mostrar, lamentablemente, por una cuestión de tiempo, y yo les quería volver a esto. Entonces, tenemos el conjunto, ¿cierto? ¿Por qué explotación? Porque hay unas tasas de interés diferenciadas que castigan más al consumo que a la inversión en empresa. Luego tenemos a hogares que acceden, ¿cierto?, a este sistema financiero que tienen muy bajos salarios. Un reciente informe de la OCDE del 2014 ¿ya?, plantea que en Chile el 28% de los hogares no le alcanza su ingreso para comprar comida. ¿Ya? Y lo compara, siempre la OCDE compara Unión Europea, OECD y los países particulares, mientras en la Unión Europea, en plena crisis, con todos los desahucios hipotecarios, con todos los problemas que allá tienen, solo el 9,8% declaraba que no le alcanzaba sus ingresos para aquello. En Chile estamos en pleno boom, en ese minuto. Boom minero, buen empleo, un aumento de salario, y aún así había un 28% que declaraba que no le alcanzaba para su salario. Si uno ocupa otra fuente de información, la encuesta de trabajo y salud del 2009-2010, lamentablemente, algo desactualizada, pero también nos entrega una estructura similar. ¿Ya? ¿Qué nos dice? Nos dice que al 55% del obrero no calificado informal no le alcanza sus salarios para necesidades básicas. ¿Ya? Y de aquellos del obrero no calificado pero formal, ¿cierto?, que el 40% no le alcanza, más de la mitad utilizan tarjetas de crédito para solventar esos gastos básicos. Esto es una vuelta larga para simplemente decir y tener evidencia de que en Chile no endeudamos para comer. ¿Ya? Algo que al extranjero le parece insólito. ¿Ya? Uno, la extensión de las tarjetas de crédito. Dos, el que la tarjeta de crédito se puede usar en un supermercado. Ni Walmart a nivel mundial tiene esa capacidad. ¿Ya? Entregar crédito es una demostración de poder, si se quiere. Y entregar crédito fácil es una demostración que además el acreedor tiene una concepción como de reproducción indefinida de su condición de acreedor. Si yo siempre voy a ser acreedor, entonces yo entrego crédito.
El capitalismo va a seguir funcionando de aquí para siempre, por lo tanto, mi negocio es seguir dando vueltas con este crédito, ¿cierto? Hay una suerte de inmortalidad cuando uno entrega un crédito, porque juega con el tiempo. La tasa de interés se juega con el tiempo, la tasa de interés rinde porque hay un periodo de tiempo en el cual yo obtengo un retorno sobre eso. Por lo tanto, supone que las condiciones sobre las cuales yo presto ahora se van a mantener de aquí, por lo menos, al periodo del préstamo. ¿No? Eso es una concepción del orden social que el sistema financiero mantiene en orden, ¿cierto? O sea, lo mantiene permanente. Y acá está el tema de la relación de la carga financiera con los ingresos, que es lo que yo les decía que era el indicador de expropiación y de explotación como tal. ¿Cómo leer esto? Allá está la relación deuda-ingreso, ¿ya? Al extremo izquierdo. El primero es el estrato 1, esto a partir de la encuesta financiera de hogares del Banco Central. ¿Ya? El estrato 1 corresponde al 50% de la población de menores ingresos. ¿Ya? El estrato 2 obedece al siguiente 20%, ¿ya? Es decir, hasta el 70%, ¿sí? 20% después del decil 6 y el decil 7, y el estrato 3 es el quintil, el quintil de más alto ingreso, ¿ya? O sea, de más pobre a más rico, lo más simple. Entonces, por eso el Banco Central dice, acá en Chile no hay problema, porque la relación deuda-ingreso se mantiene estable en los tres estratos. Si este estrato de más bajo ingreso tuviera una relación deuda-ingreso muy alta, sería como peligro para ellos. Luego, si uno observa la relación carga financiera-ingresos, ¿ya? Te das cuenta que el estrato de más bajo ingresos tiene una carga financiera del 45%. Es decir, esta población de 50% de más bajo ingreso, que yo ya les dije que se asimila al salario mínimo, ¿cierto? Alrededor de 310.000 pesos máximo, ¿sí? Tiene una relación de carga financiera del 45%. Versus el de estrato 3,